Hola, buenas tardes. Estamos en el directo, live talk de Cosmo Caixa. Hoy estamos en Facebook en lugar de Instagram. Realizamos estos live talk para acercar la ciencia a la sociedad en este periodo de confinamiento. Y esta colaboración que se llama Una ventana a la ciencia y los directos de Cosmo Caixa los hacemos en colaboración entre Cosmo Caixa, de la obra social La Caixa, y la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Hoy tenemos a Miriam Rivera, que nos hablará. Hola, Miriam. Hola, Raúl, ¿qué tal? Que nos hablará sobre cómics y ciencia. Es un tema muy apasionante para ver cómo el formato cómic, historieta, como queráis llamarlo, nos acerca a la sociedad y veremos cuáles son las claves para comunicar a través de este formato tan novedoso, cómo se ha utilizado a lo largo de la historia y qué novedades y cómo, por ejemplo, los investigadores pueden utilizar este formato para acercar su conocimiento científico a la sociedad. Antes de nada, antes de pasar al tema central, queremos recordar que hoy es el Día Mundial de la Inmunología. Y precisamente Miriam ha creado un cómic sobre esta temática. ¿Qué nos puedes hablar o qué nos puedes decir sobre este Día Mundial y cómo, por ejemplo, tu cómic o otros cómics nos acercan la inmunología a la sociedad? Pues bueno, sí, si veis mi página web, por ejemplo, allí uno de los cómics que encontraréis es un cómic sobre el funcionamiento del sistema inmunitario y también sobre cómo funcionan las vacunas. Lo explica todo a través de los personajes que son las células, con toques muy cómicos y al final un mensaje de reflexión que te hace pensar, ostras, todo esto que pasa en el cuerpo se puede simular con la ayuda de una vacuna y no tienes por qué ponerte enfermo. Bueno, aparte de esto, hoy también he lanzado una ilustración para la Sociedad Española de Inmunología, por ser hoy el Día Mundial de la Inmunología. Y una cosa que quería comentar también sobre este tema es un cómic, bueno, un manga que me gustaría recomendaros, que se llama Cells at Work y que, bueno, trata sobre cómo funciona el sistema inmunitario, nos habla de todos los tipos de células bueno, del sistema inmunitario, los glóbulos rojos, los tipos de glóbulos blancos. De hecho, se parece bastante a aquella serie que era Érase una vez, solo que en este caso, este cómic, aunque sí que te explica todo el contenido científico, y de forma muy rigurosa, por cierto, tiene muchos toques cómicos y al final te lo mete todo dentro de unas aventuras con una evolución de personajes que tienen su pasado, sus traumas, sus aspiraciones y todo esto hace que, bueno, que te enganche un montón y estás aprendiendo ciencia y está súper bien. La verdad es que me gustaría recomendarlo. Pues muy bien, pues queda la recomendación apuntada, anotada. Y otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo comunicas tú a través del cómic? ¿Cuál es tu experiencia de comunicar ciencia a través de las viñetas del cómic? Pues yo lo que veo es que el cómic es una herramienta súper útil para comunicar ciencia y lo es por varios motivos. Uno de ellos son las metáforas visuales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, uno de los retos de comunicar o divulgar ciencia es intentar transmitir un mensaje científico cuando la información científica pues, tiene un montón de palabras técnicas, los procesos son difíciles de imaginar para la gente corriente, para tu público objetivo. Y tienes que encontrar formas de que la gente se lo pueda imaginar, porque la gente a lo mejor no se imagina un orgánulo en una célula o lo que es una proteína o el ADN o cómo se convierte esto en proteínas. Entonces, una forma de explicar esto es intentar hacer paralelismos entre esto y situaciones cotidianas o cosas con las que estemos familiarizados. Por ejemplo, últimamente, ahora que estamos en confinamiento por todo el problema de la COVID-19, hice un cómic sobre cómo el coronavirus se metía dentro de nuestras células y las infectaba y cómo utilizaba la maquinaria celular para replicarse. Entonces, uno de los pasos que hay en este proceso es que una proteína llamada replicasa hace copias del material genético del virus para que luego
todas esas copias de material genético lleguen a formar otros virus. Bien, pues esta replicasa, que es una proteína y que es algo que una persona no se imagina, puedes compararla, por ejemplo, con, bueno, pues un trabajador que está en un ordenador haciendo control-C, control-V, control-C, control-V para hacer ese montón de copias. Entonces, esto sí que cualquiera se lo puede imaginar y es un proceso que, o sea, realmente es algo así lo que pasa y la gente lo puede entender mucho más fácilmente. Y si encima a lo mejor metes toques de humor, como decir que ese trabajador está teletrabajando porque está con su ordenador, pues también este componente de humor hace que la gente se enganche más, que recuerde o asocie ese contenido científico con algo divertido. Y esto pues funciona muy bien. También el hecho de utilizar historias. Antes os comentaba ese manga de Cells at Work, que lo que hace es contarte toda la información científica a lo largo de la historia de unos personajes. Entonces, el hecho de que tú puedas identificarte con los personajes o sentir situaciones de felicidad o de alegría o de tristeza, todo eso, el hecho de que todo se transmita con las emociones, también hace que se recuerde mucho más y durante mucho más tiempo la información científica. Y otra cosa muy buena que tiene el cómic es que te está dando imágenes y texto de forma integrada, que es un problema, por ejemplo, que a veces encontramos en, bueno, en un artículo científico y que yo lo uso mucho de ejemplo, y es que tú tienes un artículo científico, estás leyendo, pam, 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 y de repente, ver la figura 2. La figura 2 está a lo mejor 2 páginas más adelante. Y esto hace que tu memoria de trabajo se cargue más, tienes que parar el flujo de lectura y al final dificulta la comprensión del texto. Eso con el cómic no pasa porque todo está completamente integrado. Y bueno, luego la experiencia que tengo con mis clientes, porque bueno, yo hago cómics científicos para centros de investigación, empresas tecnológicas, etcétera, es que el cómic lo puedes usar de 1000 maneras distintas. O sea, tú lo puedes utilizar en web, en redes sociales, pero también de forma impresa. Yo tengo clientes que han hecho pósters, que los han colgado por el centro y que la gente pues entra y puede ver todo lo que hacen y lo que investigan allí. Se lo llevan en forma de roll-up a eventos de outreach o incluso a congresos. Lo utilizan como material de bienvenida, pues eso, en congresos o en eventos y le sacan un montón de partido. O sea, es que el único sitio en el que a lo mejor no lo podrías utilizar es en la televisión, pero es que en otros medios de comunicación sí. De hecho, tengo ejemplos de clientes que han utilizado cómics en notas de prensa y han salido, por ejemplo, en La Vanguardia, en la edición impresa. Entonces, pues eso es un formato que te ayuda muchísimo a comprender la información científica y que tiene pues una capacidad de distribución tremenda. Claro, también tienes un ebook gratuito que se puede bajar desde tu página web, Biomics, en el cual hablas de cuatro trucos o 4 consejos para mejorar la comunicación científica a través de los cómics. ¿Nos puedes resumir estos 4 consejos para mejorar la comunicación científica a través de las viñetas? Sí, es un poco lo que acabo de explicar. Utilizar las metáforas visuales son súper útiles. Las historias con todas las emociones que se puedan incorporar, que te puedes identificar con los personajes, el humor. Y a veces no tiene por qué ser humor, puede ser drama también. Bueno, integrar bien el texto a la imagen. O sea, una cosa importante en los cómics es intentar no poner un dibujo al lado de un párrafo explicativo, porque ahí se pierde, digamos, toda la magia de la historia y del hilo narrativo. Y después eso, el multiformato y la integración de texto e imagen. Son esas 4 cosas las que yo destacaría y que van a hacer que el cómic realmente funcione. Muy bien. Y otro de los cómics que en el cual tú has participado es unos para explicar el coronavirus, es decir, la enfermedad del coronavirus y el virus que lo provoca. ¿Nos puedes hablar de esa experiencia y cómo el cómic, por ejemplo, puede explicar una temática tan actual como esta infección? Sí, bueno, eso es un poco lo que comentaba antes. En ese cómic explico cómo el virus infecta nuestras células, cómo entra, todo lo que pasa dentro hasta que sale. Y bueno, he explicado un poco el tema de esa proteína, la replicasa, que sería como un teletrabajador en su ordenador haciendo copia y pega del material genético del virus. Y
Otra posible metáfora visual que también se integra ahí es que, por ejemplo, el virus lo que tiene son unas proteínas que se llaman proteínas spike, la tienen así como alrededor suyo, y lo que hacen es interaccionar con una proteína que hay en la membrana de nuestras células. Y esta activa, digamos, como un canal de paso para que entre el virus. Entonces, hablar de proteínas y de canales y cosas así para la gente es muy raro. Con lo cual, la metáfora que yo uso es que el virus tiene unas manos que puedes ponerlas en un aparato de estos que te reconocen las huellas dactilares y eso hace que se abra la compuerta. Entonces puede entrar el virus. Esto es mucho más fácil de entender que si yo empiezo a hablar de proteínas spike, de AC2 y de BOAT1, que es como, ¿qué es eso? Sí, otra de las charlas anteriores que tuvo aquí lugar en el canal de Cosmo Caixa nos hablaban de un poco de evitar las fórmulas, ¿no? Le pasaba también a Hopkins que decían que cuanto más fórmulas utilizaran, eran lectores que se perdían en el camino, ¿no? Entonces, un poco los cómics a través de estas metáforas visuales que comentabas sirven un poco para acercarnos, ¿no? la ciencia a la sociedad, para no utilizar tantas fórmulas. ¿Y qué otras metáforas visuales podrías destacar que hayas utilizado tú o utilice otra gente, otras ilustradoras o ilustradores y que puedan ser de utilidad para gente que está empezando o que le interese comunicar a través del cómic? Pues, a ver, una de las más socorridas que posiblemente todos hemos oído es comparar el sistema inmunitario, seguimos con el Día Mundial de la Inmunología, con un ejército. O sea, en tu interior tú tienes un ejército con soldados, cada uno con sus diferentes papeles, que lo que hacen es enfrentarse a un enemigo, que es el patógeno, que es quien te hace daño. Esta es la comparación más típica y que yo veo por todas partes. Luego, otra metáfora que también usé en su momento y que gustó bastante, era para explicar qué ocurre con las moléculas de alcohol que nos bebemos pues, con la cerveza o el vino, lo que sea, en el hígado, cómo se metaboliza. Y yo esto lo explicaba diciendo que, bueno, las moléculas de alcohol, de etanol, eran como fiesteros que llegaban al hígado, que era como una especie de discoteca, y allí dentro les esperaban los porteros. Los porteros son, en este caso, las proteínas, que son las alcohol... no me acuerdo el nombre, pero bueno, estas proteínas se encargan de degradar, de metabolizar el alcohol. Si hay demasiado alcohol, estas proteínas no son capaces de encargarse de todos, ¿vale? O sea, no pueden con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hígado, la discoteca, tiene el aforo a reventar y luego salen todos sin que el portero pues, les haya requisado lo que les tuviera que requisar. Es decir, no los ha metabolizado, no les ha quitado determinados átomos de hidrógeno o lo que sea y, bueno, se lía. Pues sí. Otro de los cómics que nos ha acercado digamos, la ciencia y la sociedad ha sido, por ejemplo, Tintín. O también, por ejemplo, comentabas el hecho de Érase una vez la vida, que son personajes muy entrañables que digamos, que prácticamente todo el mundo conocemos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, Tintín nos puede acercar digamos, la exploración espacial o la exploración oceánica? ¿Qué piensas de estos cómics y cómo reflejan la ciencia en las viñetas? A ver, bueno, el caso de Tintín es un caso interesante. Hergé, que era su autor, le gustaba mucho la ciencia y uno de los cómics en los que más se nota todo su trabajo es en los cómics sobre la Luna. Objetivo la Luna y aterrizaje en la Luna. Está todo bastante bien explicado, sobre todo teniendo en cuenta que este cómic él lo hizo como 20 años antes de la verdadera llegada a la Luna, que fue en el 69. Pero él se molestó mucho en documentarse mucho y, por ejemplo, en ese cómic, el cohete que les iba a llevar a la Luna, Hergé pues dijo que funcionaba con unos reactores nucleares. Y entonces, o sea, te hace una breve explicación de todo este tema que pues tú la puedes tener en cuenta.
como información científica y te la cuelan, pues eso, dentro de toda la historia de Tintín y de cómo llegan a la Luna. Incluso, por ejemplo, cuando llegan a la Luna, hay un momento que impacta una especie de meteorito, algo así, contra la Luna y hay como una especie de temblor. Ujú, Pero el capitán Harlock no lo, o sea, dice, ¿cómo es que no lo hemos oído? Y Tintín le dice, mm, bueno, aquí no hay aire, entonces el sonido no se puede transmitir. ujú, También, o sea, te está dando ahí datos científicos, todo ujú. dentro de estas situaciones que pueden ser cómicas y que forman parte de toda la historia. Y tú te quedas con ellas. Sí, sí, sí. Y por tanto, ¿por qué crees que el cómic es un buen formato frente a otros? Por ejemplo, tenemos formatos que ya comentamos aquí hace poco sobre la ilustración científica, pero también, por ejemplo, sobre la fotografía o, como decías, en un artículo científico que a lo mejor solo tenga imágenes, digamos, estándar sobre la representación de datos. ¿Por qué el cómic es un buen formato para transmitir ciencia? Pues, a ver, por ejemplo, bueno, lo menciono porque me lo has preguntado. La ilustración científica bueno, es un tipo de ilustración que lo que tiene que conseguir es que sepas exactamente cómo es aquello que estás representando, ya sea una especie animal, un vegetal o lo que sea. Eh, la ventaja que tiene, por ejemplo, la ilustración científica frente a una foto es que tú como dibujante puedes elegir qué cosas resaltar, hacer que la luz sea la óptima para que entiendas muy bien cómo es ese animal o esa planta. Ujú, Una fotografía, por ejemplo, sí que te da una información que es como real porque, o sea, lo has fotografiado, está ahí, pero a veces no puedes conseguir el ángulo o la luz adecuada o no puedes, por ejemplo, manipular la información para ver el interior del pájaro, ujú, claro. cosa que sí puedes hacer con la ilustración. En el caso de los cómics, no se persigue mostrar exactamente cómo es algo, ¿de acuerdo? Lo que Ujú, intentamos es transmitir una información de una manera como mucho más amena y si para eso yo puedo tomarme la libertad de hacer que las proteínas hablen cuando no es cierto, puedo, ujú, ¿de acuerdo? O sea, claro. me puedo servir de otras herramientas que no utilizaría en la ilustración científica o en la Ujú. fotografía. Sí, tenemos una pregunta de Sonia Garcinuño, a ver si se puede... bueno, recordamos que podéis enviar vuestras preguntas y las iremos contestando. Entonces, si nos aparece la pregunta, podremos contestarla. Mira, aquí tenemos la pregunta. Nos pregunta Sonia, ¿qué formación recomiendas para realizar cómics de ciencia como profesión? ¿Son necesarias dos carreras, una científica y también una de formación en ilustración o en dibujo? Pues, a ver, puedo contar mi caso personal, ¿de acuerdo? Ujú, A mí siempre me ha gustado dibujar, entonces siempre he practicado. Al final, dibujar, como aprendes, es practicando, ujú, copiando y luego llega un momento en el que ya te sueltas y puedes hacer tus propias creaciones, pero copias mucho. Bueno, en mi infancia y mi adolescencia, pues a lo mejor iba a clases extraescolares, también de hecho llegué a ir a la JOSO, que es una escuela de ujú, cómic que hay aquí en Barcelona. Y, y bueno, o sea, sí, vale, necesitas formación científica, pero hay, bueno, formación artística, digamos, pero a lo mejor tampoco es necesario que hagas unos estudios universitarios sobre algo relacionado con el arte si tú ya tienes mucha mano con ello. O sea, ujú, siempre te va a ayudar, obviamente, pero, por ejemplo, yo lo que hice fue una carrera científica, no una carrera artística. Sin embargo, todo ese background de estar siempre dibujando, pues me ha ayudado. Y ujú. considero que la formación científica, en la carrera me ha ayudado un montón porque aprender de nuevo todo el contexto y toda la información que Mm, yo tengo ahora mismo sobre cómo funciona el cuerpo humano, fisiología, anatomía, biología celular, molecular, pues creo que es más complicado. ujú, claro. Yo creo que cuando lo que quieres es hablar de ciencia, la formación científica es muy útil. Ujú, Eh, la formación artística, obviamente, también, pero bueno, yo en mi caso la he obtenido a partir de ir trabajándolo yo a nivel personal. ujú. ¿Y qué características crees que ha de tener un cómic para explicar la ciencia? ¿Qué características sí que tiene que tener un cómic? Bueno, las que he ido mencionando un poco. Desde luego, no convertir al cómic en un dibujo al lado de textos explicativos, porque entonces, Ujú, bueno,
yo considero que no sería un cómic. Un cómic tiene que tener una historia, tiene que tener unos personajes y esta va a ser la magia del cómic, el hecho de que a través de la historia tú vayas obteniendo información. Entonces, esta es una característica muy importante. Y introducir elementos cómicos, de humor, que, bueno, despierten alguna emoción en el receptor, es muy importante también. Genial. Nos dice Sonia que, bueno, otro comentario de Sonia dice que gracias, entonces podemos decir que es una salida más para carreras científicas, es decir, que una de las salidas pues, podría ser también dedicarse esto a la ilustración, tanto en cómics como en la ilustración científica y de revistas, etcétera, y acercar la ciencia de esta forma a la sociedad, una forma de divulgación científica. Nos entra otra pregunta de Pilar Martínez. Dicen, ¿es fácil encontrar editores en tu campo concreto, en el campo, en este caso, sobre el dibujo científico, cómic científico? A ver, yo he de decir que no he trabajado mucho con editoriales. Los principales clientes con los que yo he trabajado son centros de investigación o empresas biotecnológicas, farmacéuticas o agencias de comunicación que se especializan en este sector. Editoriales yo no he tocado mucho, sí que toqué una vez, pero, por ejemplo, en la ilustración científica que comentabas antes, sí que parece ser o sea, sí que suelen trabajar más con editoriales. Bueno, quizás sea un caso, quizás sea mi caso, a lo mejor hay otros dibujantes de cómics científicos que han tenido más contacto con editoriales, pero yo me dirijo sobre todo a ese tipo de cliente. Claro. Hablando de editoriales y de cómics clásicos, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Superman, de Spider-Man, de los superhéroes con poderes, Superwoman, Wonder Woman. Claro, son personajes en los que hay mucha ciencia, es decir, visión de rayos X en los ojos, superpoderes, superfuerza, telas de araña súper resistentes que pueden parar máquinas. ¿Cuánta ciencia hay en estos cómics y qué importancia tuvieron en su época y actualmente para acercar a los más jóvenes y no tan jóvenes al mundo científico y tecnológico? Pues, a ver, bueno, los que tú has mencionado que son así un poco Marvel, o sea, controversia. Ciencia, no hay. O sea, y esto lo dice el mismo Stan Lee en una entrevista que le hicieron en la BBC, que o sea, él intenta dar explicaciones científicas a muchos de los superpoderes de sus superhéroes, pero realmente no es posible. Claro. O sea, a Stan Lee le gusta la ciencia y le gusta meter esos guiños científicos, pero él mismo dice que, bueno, que realmente no está bien hecho, o sea, no es riguroso. Pero sí que creo que los superhéroes son unos personajes muy carismáticos, llaman mucho la atención de jóvenes y de no tan jóvenes. Y bueno, incluso cuando somos niños nos encanta jugar a yo soy este superhéroe, yo soy este, y te peleas en el patio, no lo sé. Entonces, sí que es muy útil utilizar a los superhéroes, quizá no para decir, mira qué científico es esto, sino para darle la vuelta de decir, ¿cómo podrías explicar el superpoder de ese superhéroe con la ciencia? Claro. Hay gente que se ha parado a intentarlo, que dices, bueno, son explicaciones más o menos pilladas por los pelos, pero oye, es un ejercicio muy útil que puede despertar mucho la curiosidad por la ciencia. Por ejemplo, en el caso de Hulk, que creo que lo has mencionado, bueno, los rayos X. En el caso de Hulk, lo que le pasó es que tuvo un accidente y, bueno, fue sometido a radiación de rayos gamma y, en fin, eso parece convertirle en un tiarrón súper fuerte, verde, gigante, cuando se enfada. Pues, por ejemplo, hay gente que ha intentado lanzar sus hipótesis sobre cómo esto podría ser científicamente posible y habla de que la radiación gamma, en este caso, provocaría una serie de mutaciones en el ADN, pero que no se expresan siempre, sino que se expresan cuando, cuando Bruce, que es la verdadera identidad de Hulk, se enfada, porque cuando se enfada libera una serie de hormonas que provocan la expresión de los genes que lo convierten en Hulk.
Ujú, E incluso han intentado dar explicación a por qué es verde. Y en este caso, la explicación sería que la hemoglobina, que bueno, es ujú. lo que hace que nuestra sangre sea roja, sufre una degradación tremenda y se convierte en biliverdina. ¿Sabéis cuando tenemos moretones que a veces se ponen como con un tono verdoso? Ujú, Eso es la degradación de la hemoglobina. Bueno, pues esa mm, es la explicación que ya, intentan darle a por qué Hulk se vuelve verde. Sufre tales traumatismos durante su transformación que la hemoglobina se degrada hasta ser biliverdina, bueno, a tope. Pero mm, sí, o sea, creo que el hecho de que los héroes sean unos personajes tan carismáticos y que a los niños les gusten tanto, bueno, a los no tan niños, ujú, sí que puedes utilizarlos para darles esta vuelta y hacer que sientan esa curiosidad por la ciencia que hay detrás. De todos claro. modos, hay muchos superhéroes que son científicos y al final Ujú, esto los niños y, bueno, los no tan niños, que nos dice todo el rato, también lo ven. Iron Man no tiene superpoderes. Iron Man es un superhéroe porque es un científico, ingeniero magnífico. ujú, O Spider-Man, realmente, y este es un ejemplo que está ujú, súper bien a lo mejor para los niños porque Spider-Man siempre lo ponen como un personaje un poco más joven ujú, eh, y es un chaval al que le gusta la ciencia. ujú, Entonces, estas cosas están muy bien. Bueno, incluso Bruce, Hulk, era científico, era físico. ujú. Entonces, está bien ver que los superhéroes que son como referentes para los niños también son científicos y que Exacto. puedes hacerles ver ese atractivo de la ciencia a través de esos personajes. Exacto, incluso alguno de los creadores de superhéroes o de superheroínas como Wonder Woman también era un investigador, un sociólogo. Entonces también tenemos casos también de creadores de cómics que fueron Eran científicos en científicos. áreas sociales o en otras áreas, que también es interesante. Ujú. Nos pregunta Sí, Jordi Serrallonga, volviendo un poco más al papel de los investigadores, a ver si tenemos la pregunta de Jordi Serrallonga, que dice que sí, que últimamente ha visto que algunos cómics estilo biopic sobre Darwin, Humboldt, que, bueno, que se está dando el caso de nuevas apuestas editoriales para reflejar la vida de los investigadores, como el caso de, eso, de los naturalistas, Darwin, Humboldt, y explicar a través de sus aventuras y explicar la vida de estos personajes famosos bueno, que fueron reales, pero también podrían utilizarse para personajes de ficción. ¿Qué opinas de esta nueva moda editorial de acercar personajes reales y sus aventuras como naturalistas y que pueden, digamos, incentivar vocaciones científicas? ¿Crees que es una apuesta interesante? Yo creo que, o sea, que es muy interesante porque hay vidas de muchos científicos que realmente son muy interesantes, Ujú, que, o sea, son grandes historias con, bueno, eso, con todos sus dramas y todos sus problemas e intrigas, y es muy interesante de ver y todos los ujú, problemas y, bueno, y todas las, bueno, reflexiones que hacen son muy interesantes. ujú, Jordi Serrallonga habla de Darwin, también está la biografía de Feynman, ujú, y de hecho, a lo mejor no, o sea, también hay biografías, o sea, es que las hay de muchos científicos. ujú, Yo he visto cómics también sobre Marie Curie, ujú. Hipatia, Rosalind Rosalind Franklin. Franklin también, sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, Sí. sí, la verdad es que es una apuesta que están haciendo muchas editoriales últimamente y yo lo veo estupendo. Porque Ujú, además son historias eso, que no es solo por la ciencia, es que sus historias son muy interesantes y tú ujú. vives la ciencia a través de ellas. Exacto. También nos pregunta Jordi Quintana si crees que los cómics pueden funcionar también, también bien en otras disciplinas, sea química, matemáticas, física y no solo biología, o funcionan mejor en biología. ¿Qué crees? A ver, a mí me resulta mucho más fácil hacerlo sobre biología porque mi formación es esa, Ujú, pero sí que se pueden hacer también cómics sobre otras temáticas científicas. Yo, de hecho, me he ujú, llegado a enfrentar a cómics sobre espintrónica, así que mm, sí, sí, se puede hacer. Yo lo que hice, por ejemplo, en estos cómics es convertir en protagonistas a las moléculas, a los spins e ujú, intentar crear un mundo en el que
bueno, tú pudieras interpretar de alguna manera lo que pasa, pues a eso, a escala nanométrica, cómo es ese mundo y cómo bueno, interaccionan, bueno, se relacionan unas moléculas con otras para tratar de explicar determinados fenómenos físicos. O sea que sí, y de hecho hay muchas viñetas también de química bueno, y física sobre ¿cómo llamarlo? El drama amoroso sobre la materia y la antimateria, que no pueden estar juntas porque si no explotarían. Y es todo muy dramático. Sí, sí, o Exacto. sea, al final, sí, hay muchos campos científicos que puedes explotar en forma de cómics. Si al Y final el cómic, bueno, al menos en mi caso y en el que nos dedicamos a esto, la idea es utilizarlos precisamente para eso, para explicar áreas de la ciencia que a priori parecen complicadas y difíciles de explicar. ¿Y qué otras novelas gráficas o cómics recomendarías? Porque hemos hablado de Tintín, hemos hablado de las novelas de Humboldt o de las aventuras de Humboldt y de Darwin y otros ejemplos. ¿Qué otros podrías recomendar para, digamos, todos los públicos? Bueno, a ver, de hecho tengo por aquí alguno. Este me gusta mucho, El Club de las Batas Blancas. Este es un cómic, bueno, para todas las edades, no sé si lo pondría, ¿vale? Porque, bueno, el cómic trata sobre lo que se encuentran los médicos de urgencias, bueno, casos de urgencias de los médicos. Y bueno, o sea, hay cosas muy curiosas y, oye, pues también te hacen reflexionar sobre el uso que le damos al sistema sanitario y a concienciarte a lo mejor un poco de cuándo es bueno utilizar el sistema de urgencias y cuándo a lo mejor no es tan necesario. Y además te hace empatizar mucho con los protagonistas, que son los médicos, y a entenderles también, que al final todos somos personas y todos tendríamos que tener un poco de empatía los unos por los otros, así que eso está muy bien. Y bueno, también lo que se estila mucho son lo que se llaman las patografías, que son cómics que explican experiencias de pacientes con enfermedades o incluso médicos que te explican experiencias con enfermedades. Y funcionan muy bien por eso mismo, porque te hablan de una historia personal que te hace estar bueno, o interaccionar de forma muy cercana con los protagonistas y al final acabas aprendiendo mucho sobre una determinada enfermedad o cómo se sienten estas personas, lo cual también es muy útil. Y bueno, después por internet también podéis encontrar muchas cosas relacionadas con la ciencia. Otro cómic que también me gusta mucho sobre ciencia, bueno, es un manga, se llama Doctor Stone. Este manga te sitúa en un momento en el que de repente no sabes qué ha pasado, pero todo el mundo se petrifica, todo el mundo, todas las personas. Y el protagonista aparece muchos años después, despetrificado, solo, pero es un gran científico, o sea, era un friki total, o sea, era una enciclopedia andante, le encantaba la ciencia, era un genio. Entonces, tú vas viendo cómo va avanzando, cómo va despetrificando otras personas o cómo se relaciona con personas que encuentra y cómo va utilizando sus conocimientos para, de alguna manera, avanzar en la historia. Lo que a nosotros nos llevó miles de años, él lo hace a lo mejor en unos meses y acabas aprendiendo un montón sobre cómo obtienes pólvora, cómo obtienes electricidad, por ejemplo, cómo obtienes antibióticos. O sea, pasa por grandes hitos de la historia de la ciencia, pero con una historia, con un montón de aventura, de un montón de situaciones cómicas y es súper divertido y es una pasada. Y además el protagonista tiene ese plus que es un protagonista muy carismático, o sea, es científico, pero se le ve muy cool, digamos, y eso es un atractivo cuando quieres hacer que la ciencia tenga esta connotación. Así que este también es un manga que recomiendo mucho. Sí, voy a aprovechar la pregunta de Pilar Martínez Cordero, que nos dice que si estás pensando en el coronavirus como protagonista de un cómic, o si se está pensando, tú has comentado al principio de la charla que ya hiciste un cómic sobre el coronavirus, pero ¿nos podías explicar, a partir de esta pregunta, cómo planteas tus trabajos para crear un cómic? Es decir, ¿cómo trabajas con los investigadores para plantear un proyecto? Puede ser este del coronavirus o puede ser otros proyectos. ¿Cómo lo planteas?
Vale, pues a ver, lo primero que necesito saber es de qué quieren hablar o de qué investigación quieren hablar o de qué tema o línea de investigación. Entonces, una vez hecho esto, bueno, yo sigo varios pasos. El primero, documentarme. O sea, esto no te lo puedes saltar. Si no, no sería un cómic científico. Entonces, yo, bueno, pues busco papers, también le pido papers, artículos o material que tengan los investigadores que digas, mira, esto necesito que lo cuentes, aquí tienes información y que nos va a servir, vale, estupendo. Entonces, una vez ya me he documentado, pues digo, vale, para lo que tú querías contar, nos viene bien explicar o dar este mensaje, este y este, muy pocos. Mejor que sean 3 mensajes claros y sencillos y que se queden con 3 cosas la gente, que no tener 40 mensajes y que al final se líen y no se enteren de nada. Entonces, esos 3 mensajes intento integrarlos en una pequeña historia, yo hago una sinopsis y con esto el señor me dice, vale, me parece bien. Y una vez hecho esto, detallo la historia. Lo que hago es enviarles un guión técnico. Les digo, mira, va a haber estas viñetas, en esta va a aparecer este personaje que lo voy a basar en esta molécula, te doy esta foto de referencia para que veas de dónde voy a sacar cómo va a ser. Estos van a ser los diálogos. Y aquí también es muy importante que el investigador se implique y corrija el guión para asegurarnos de que todo es riguroso. O sea, que dentro de que sea divertido, también hay que explicar las cosas correctamente. Y después ya pues envío el boceto, vemos que todo esté bien y por último el cómic final. Y ese es el proceso que sigo. A veces tienes que volver un paso atrás porque te das cuenta de que podría explicarse de otra manera o lo que sea, pero normalmente son estas fases. Perfecto. Si veis en la pantalla ha aparecido el cómic que comentaba Miriam del coronavirus, por si lo queréis descargar. Y pasamos a digamos, a ver si vuelve a aparecer el enlace. Aquí el enlace, si lo clicáis o si lo buscáis, podréis descargar el cómic sobre el coronavirus, que se explica muy bien cómo se replica el coronavirus en nuestras células y cómo aprovecha nuestro sistema inmunitario para hacer sus copias. Nos llega una última pregunta, porque ya ha pasado ya ha pasado la media hora que teníamos para esta conversación, se pasa volando con estos temas tan interesantes. Y nos pregunta Claudia Arnedo que ¿qué le recomendarías a alguien que trabaja en investigación y que quiere empezar a hacer cómics científicos? Muchas gracias. Vale, pues lo primero, que se ponga a hacerlos. O sea, esto tiene su qué, es decir, a veces la gente, los investigadores, alguien que no sepa dibujar mucho, les da mucho reparo coger el lápiz y empezar a dibujar porque es que yo dibujo mal, yo no sé dibujar. Y lo primero que tienen que hacer es perderle el miedo y empezar a practicar. Porque, o sea, hay muchos que tienen ideas muy graciosas y que lo único que les falta es, mostrarlas en un dibujo. O sea, sí, lo primero, o sea, coger y ponerse a hacerlo realmente, ese es el secreto. Que después, a ver, porque luego lo que me pregunta mucha gente sobre este tema es, ay, pero ¿qué programas usas, tal? Y es que el programa no es tan importante. A ver, yo suelo utilizar programas de dibujo vectorial como Illustrator, pero es que los programas no hacen los dibujos por ti. Es como un lápiz. Tú, si no eres quien coge el lápiz y quien hace los trazos, el lápiz no dibuja solo. Pues los programas tampoco. Si alguien quiere utilizar programas de dibujo vectorial y quiere empezar, yo a lo mejor lo que le recomiendo es Inkscape, que es un programa de dibujo vectorial de software libre, por lo tanto cualquiera lo puede tener gratis. Y yo, por ejemplo, aprendí a utilizarlo con algunos tutoriales de YouTube que funcionaron muy bien. Y al final eso, o sea, pero primero coge el lápiz. Luego coge el lápiz e intenta hacer cosas con eso y después, pues eso, lo puedes trasladar a un programa. Yo, de hecho, es lo que hago normalmente. Primero hago los cómics a lápiz, los escaneo y eso es lo que uso como plantilla para hacer los dibujos en el ordenador. Vamos a utilizar la última pregunta de Paola Daniela, que nos dice, ¿crees que es necesario tener una carrera científica para realizar divulgación científica? Y también te quería preguntar, aparte de esta pregunta que nos hace Paola Daniela, de si es necesario tener una carrera científica para divulgar, si conoces otros divulgadores científicos que hagan cómics de ciencia y qué perfil nos recomendarías. Pues, a ver,
a lo mejor no necesitas una carrera, pero lo que obviamente necesitarás es conocimiento científico y si no lo obtienes de una carrera lo tendrás que obtener por tu cuenta. Por ejemplo, hay ilustradores científicos o también gente que hace viñetas de ciencia que no han estudiado una carrera científica, sino que tienen formación de diseño o artística. Pero, ¿qué ha pasado? Pues, que se han tenido que formar después ellos por su cuenta en los temas sobre los que quieren divulgar. Si no, es que no lo pueden hacer. Pero bueno, es posible. A ver, a mí personalmente creo que me ha facilitado mucho la vida tener formación científica. Pero ya te digo, hay otros divulgadores que han hecho más bien un recorrido artístico, pero con la formación que ellos han ido adquiriendo, buscando información y demás, pues también lo han podido hacer. Perfecto, pues cerraríamos aquí la sesión de hoy, que ha sido nuestra primera sesión de este directo en Cosmocaixa Live de Facebook. Y os recomendamos, el próximo viernes, como es día festivo, no habrá sesión de Facebook Live, pero sí el próximo lunes. Esta sesión del lunes hablaremos, estará Jordi Serrallonga, que nos hablará sobre, que entrevistará al investigador Martín Vide sobre climatología. Es decir, es un tema de mucha actualidad sobre el cambio climático, cómo nos afecta y qué consecuencia tiene este cambio climático global. Entonces, os recomendamos que no os perdáis esta próxima sesión el lunes a las 7 aquí en el canal de Facebook de Cosmocaixa. Muchas gracias por seguirnos y por todas vuestras preguntas que han estado muy acertadas. Muchas gracias. Hablamos. Muchas gracias.